Llegué al edificio cruzando la Plaza Italia, ya estaban los militares ahí. El golpe fue un punto de inflexión, no de una, sino de varias generaciones de chilenos. En septiembre del 73 yo trabajaba en Flaxo. Entendíamos nuestra misión como una misión de intelectuales disidentes, por cierto. Con una historia complicada. Se llama un poco la crisis del modelo democrático. Si estábamos hablando de relaciones de poder, si estábamos hablando de opresión, la situación de las mujeres era la más peor de todas. Las movilizaciones de la primavera feminista fueron clave en ir al callo. Un problema que tenía que ver con el contexto también internacional. A una comprensión de los fenómenos del autoritarismo como fenómeno global. Y de repensar la relación con los Estados Unidos. Aún en medio de la dictadura, hacer una ciencia social con compromiso con lo público. Yo creo que el principal desafío de nuestra sociedad es volver a generar organización colectiva. No todo lo que se termina se acaba. Mi primera pregunta, Claudio, es ¿cómo interpretas, cómo significas hoy el golpe del 73 y junto con eso los 17 años de gobierno cívico-militar que vivió Chile? A ver, yo creo que para Chile, incluso más allá de Chile, el golpe de Estado fue uno de estos puntos históricos de quiebre que desata divisiones y clivajes muy fuertes. Creo que tanto la dictadura como todo lo que implicó demarca un antes y un después en la historia política chilena. Yo creo que es el hito del golpe, el hito de la irrupción de una coalición civil-militar que llega al poder y todo lo que implicó su transformación. Es una gran transformación, yo diría casi revolucionaria en términos de revisar el modelo económico, el modelo político y el modelo social y que tiene consecuencias hasta nuestros días. Creo que es una transformación muy significativa en términos de la instalación de un modelo de mercado neoliberal como lo conocemos hoy día, de las relaciones sociales, de las relaciones políticas, el rol de las Fuerzas Armadas. O sea, realmente creo que es un punto de quiebre en la historia política chilena. Ahora, eso significó un viraje con respecto a una sociedad que ya estaba viviendo cambios desde mediados de los años 50, un modelo, para resumirlo, desarrollista, con fuerte participación del Estado, una apertura hacia nuevos sectores sociales. O sea, Chile vivió durante 30 años un proceso de cambios muy importante. Lo que pasa es que a la mitad del proceso hubo un viraje, claro, ¿sí? Potente. Sí, no, y en términos comparados y ya pensando en Chile, en el contexto latinoamericano y de otras sociedades, efectivamente estábamos inmersos en un conflicto político global, la Guerra Fría, o sea, Chile es parte de esa historia. En segundo lugar, estábamos siendo parte de un proceso latinoamericano, el desarrollismo, la reforma agraria, las transformaciones en las relaciones de poder de empresario y obrero, todo ese mundo, el mundo campesino que empezó a ir a la urbe, todo ese es un fenómeno de largo plazo y que la incorporación de los sectores postergados al proceso político, por ejemplo, en el año 70 analfabetos pueden por primera vez votar en Chile, llegamos a una votación de un 70% aproximadamente, entonces efectivamente estábamos en un momento crítico, tanto a nivel global como a nivel latinoamericano, y la crudeza del régimen, el impacto de tener una sociedad política que más o menos había tenido comportamientos bastante democráticos,
y de pronto también eso encendió llamó a mucha sorpresa respecto de la brutalidad de lo que fue la dictadura. Señalabas que el gobierno militar, cívico-militar, fue un proyecto revolucionario, transformador en las 4 o 5 dimensiones que mencionas, que muchos terminan por afirmar que es un proyecto exitoso en términos de que terminó construyendo un nuevo sentido común. ¿Tú compartes ese punto de vista? Sí, parcialmente. Mira, a ver, primero un paréntesis. Es bien importante señalar, porque generalmente se piensa que llegaron los militares y 7 años después se produjo una constitución y 10 años después la transición a la democracia. Y en realidad estuve revisando ahora recién las actas constituyentes de cuando parte este proceso. Y fue exactamente 12 días después del golpe. 12 días después del golpe, Pinochet convoca a una comisión constituyente para elaborar una nueva constitución. O sea, el proyecto político, llamémoslo político doctrinario, estaba pensado desde el momento en que se inicia el golpe. Eso en primer lugar. Lo segundo, respecto de sus efectos. Yo creo que ahí hay que ser, hay bastantes críticas respecto de esta visión buenista de la dictadura, es decir, que violó derechos humanos pero generó condiciones para el desarrollo económico. Cuando uno mira a 1990 las cifras, Chile tenía 40%, 50% de pobreza, aumentó la desigualdad y por lo tanto efectivamente hubo una transformación. La evaluación yo pienso que es más negativa que positiva en términos de las condiciones sociales en que parte el año 90 la transición a la democracia, y por lo tanto creo que yo matizaría esta visión buenista del régimen militar. De acuerdo. Varios, yo me incluyo entre ellos, pensamos hace 4 o 5 años, cuando asumió el presidente Piñera, la primera y la segunda vez, que eso estaba marcando el fin del ciclo de la transición y que estaba, entre comillas, enterrándose el clivaje autoritarismo-democracia. Sin embargo, los datos de hoy parecen contradecir que fue una opinión un poco apresurada. ¿Cómo interpretas lo que está pasando en esta dimensión? Sí, de nuevo, yo creo que la historia tiene sus recovecos muy curiosos. Por una parte, yo creo que tiene un impacto muy importante el contexto global, de nuevo, que afecta mucho a las dinámicas políticas nacionales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reemergencia de las derechas en el mundo, y que fue eso en Europa, después en Estados Unidos, en América Latina, y eso tiene un impacto, el efecto de difusión, que es evidente en la estrategia, los modos, las formas de hacer política en la actualidad. En segundo lugar, efectivamente, cuando uno mira los datos, así como el dato duro, la encuesta y su evolución, en Chile, la derecha, por ejemplo, y la derecha más pinochetista, nunca ha bajado de un 20-25%. Siempre ha estado a nivel de opinión pública. Hay un segmento duro que cree en la obra de Pinochet, que justifica la violación a los derechos humanos, que justificó el golpe y que lo sigue justificando, y por lo tanto ha existido una base social respecto de la construcción de ese relato. Y finalmente hay un tercer elemento que son las dialécticas, es decir, no hay derechas sin izquierdas, y ahí hay unas lógicas evidentes respecto del proceso político. Y en el caso de la izquierda chilena, enfrentamos una izquierda que recupera ciertos discursos
pero que tiene una característica: se aleja de los sectores populares. En los últimos 10 años o 15 años, la izquierda, desde el Partido Socialista al Partido Comunista, al Frente Amplio, se aleja de los sectores populares, es votado menos por los sectores populares, es más de clase media, y es la derecha la que reconquista esas bases populares. Y es bien interesante y bien contradictorio con lo que uno podría pensar en el proceso político chileno, y por lo tanto creo que es una historia en desarrollo, todavía recién articulándose, pero en donde esta derecha, con influencias internacionales, con bases electorales que la antecedieron, la UDI antes, ahora el Partido Republicano, establecen un discurso de hecho no es casualidad que ellos hablen de reconstruir, de retomar, de volver a la historia. El volver a la historia es volver a la historia, al origen, que es Pinochet. Y por lo tanto tiene sentido en su relato el nacionalismo, tiene sentido en su relato el discurso conservador en lo valórico y muy neoliberal o mercadocéntrico en lo económico. Entonces es un discurso súper coherente con lo que fue el proyecto político de Pinochet, es volver a ese origen. Permíteme entrar a una puerta que dejaste medio entreabierta, que tiene que ver con sectores populares, sí, y izquierda. ¿Qué explica esta aparente disociación entre estos sectores de izquierda y los sectores populares? Y una segunda pregunta que probablemente ayude a la primera es: ¿quiénes son hoy los sectores populares en un país como Chile? Claro, mucha gente termina asociándolo, pero pensando en un mundo de hace 50 años, sectores campesinos, sectores obreros de bloques industriales que ya no están, hoy son sectores informales, son pequeños productores, es una mano de obra desempleada o semiempleada. ¿Quiénes son los sectores populares y dónde empieza este proceso de ruptura con la izquierda? Yo creo que, desde el punto de vista sociodemográfico y económico, la gran transformación desde el punto de vista de las condiciones socioeconómicas pasaron en los 30 años de la Concertación. Es ahí donde hubo transformaciones muy significativas. Más que con Pinochet, fue después de Pinochet. ¿Y qué pasó ahí? Primero se desarrolló un sector de clase media baja importante, urbano, es decir, hay una migración campo-ciudad que venía de antes, que venía desarrollándose de antes, pero que se termina de cristalizar en el último tiempo. Segundo lugar, hay una reducción de la pobreza muy significativa, de un 40% pasamos a un 13%, pero en condiciones de precariedad, lo que tú hablas, de informalidad. Crecen los sectores informales, están muy vinculados al sector servicios, más que a sectores agrícolas, productivos, etcétera, tradicionales, de lo que había sido la economía chilena hasta los años 60. El sector minero comienza a tecnologizarse y por lo tanto a requerir menos mano de obra, y por lo tanto tenemos una transformación donde tenemos la creación de urbes muy grandes, muy extensas, con sectores muy informales, y yo creo que en los últimos 15 años lo que tú empiezas a ver es la penetración de la economía informal, narcotráfico, crimen, etcétera, en esos sectores populares, y que empiezan en un modelo donde el Estado tiene poca penetración, es el espacio que ocupa este tipo de economías informales. Y ese es el sector, y de hecho, por eso, por ejemplo, la UDI fue el partido más exitoso entre el 90 y el 2007-2008. La UDI el partido heredero de Pinochet,
que tiene un proyecto político, se llama UDI Popular, es decir, de penetración, creció de forma impresionante, y cómo a través de alcaldes que entregaban beneficios directos a la población, el cosismo que se le llamó en los años 90, muy eficiente. Muy eficiente el Estado de Chile también en reducir los niveles de pobreza y crear esta inclusión vía subsidio, la inclusión vía crédito. Por ejemplo, el crédito de consumo creció de una forma impresionante. Entonces tenemos el desarrollo de economías que dependen mucho de la persona, es donde el Estado cumple un rol solo subsidiario, y ese es el tipo de sociedad que tenemos. En eso la izquierda se queda atrás. La izquierda es votada por los sectores urbanos y de clase media, más educados, que tienen acceso a la educación, pero va dejando atrás a estos sectores populares, que son los donde gana la UDI en primer lugar, y ahora el Partido Republicano. Y por lo tanto esa es la transformación en donde la izquierda, el centro, pierde, y sobre todo el centro político, de ser la mitad de Chile en los años 60, hoy día termina convertido en un partido de un 10%. O sea, la reducción del centro político, la democracia cristiana como un factor clave en la política chilena, sobre todo a principios de los 90, desaparece. Entonces tenemos una transformación política de polarización, con una izquierda mucho más urbana de la zona centro de Chile, y una derecha más de las regiones, que son más conservadoras, y de sectores populares. O sea, la izquierda estaría perdiendo al sujeto al que históricamente trató de representar. Totalmente. Ese es el gran drama de la izquierda, y no es solo acá, en muchas partes la izquierda pierde eso, salvo en algunos países donde lo ha podido recuperar. España, por ejemplo, el PSOE en la última elección recupera al sector popular. Ahora, para entrar en otro tema que está ahí en lo que estás comentando, me refiero al tema de la crisis de representación, también juega un rol importante, junto con estas transformaciones en las estructuras económico-productivas, pero también sociales, el tema de cómo se van difuminando las organizaciones intermedias. Me refiero a sindicatos, a organizaciones campesinas, a organizaciones territoriales, que hacían de polea de transmisión, ¿sí?, entre las y los ciudadanos y el sistema político. Hoy no digo que desaparecieron, porque tenemos organizaciones cristianas, pero no la teología de la liberación, sino otro tipo de iglesias, y donde nuevamente hay un cambio de roles entre el rol que juegan o jugaban los partidos de izquierda y los partidos de derecha. ¿Cómo interpretas esto? Sí, hay varios fenómenos que corren en paralelo y que son súper interesantes y que están cruzados con este debate. El primero es la crisis de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en Chile en particular, en América Latina también, pero en Chile en particular, jugó un rol clave en los años 50, la reforma agraria, las transformaciones sociales, en la dictadura con la violación a los derechos humanos fue clave, y a partir del año 2002-2003, con los escándalos de pedofilia, se produce un cisma, una crisis brutal de desafección y de rompimiento del vínculo. La Iglesia Católica en los territorios jugaba un rol clave de intermediario entre el Estado y los sectores populares, y además muy coincidentemente con la democracia cristiana. Eso se rompe, eso colapsa. Tú ves la encuesta, ves los estudios, y la Iglesia Católica deja de estar en el territorio. Así es brutal. Segundo lugar, los niveles de individualización, de la solución individual a los problemas colectivos, se radicaliza, mucha fragmentación, mucha desconfianza, lo que se llama
capital social, todo lo de Patman y todo eso, el capital social chileno se derrumba. Y lo que tú ves en las poblaciones, por ejemplo, antes los clubes deportivos, las juntas de vecinos, toda esa organización básica ya no está. ¿Qué es lo que está? Están los evangélicos que empiezan a aparecer, y a nivel, pero ya más de élites o de clases medias, están los movimientos medioambientalistas, que es muy relevante, feminista, que es muy importante en el caso de Chile por las banderas que movilizaron, sobre todo en los últimos 10 años, y algunos movimientos específicos que mueven causas específicas, animalistas, la acción, por ejemplo, de los NOMA AFP por el tema de las pensiones, pero que son muy débiles en comparación a otros países. Sindicatos, por ejemplo, están prácticamente desaparecidos en esta historia. Colegios de profesores también debilitados. Entonces, esa capilaridad que tenía Chile en los años 50, 60, se pierde en términos del vínculo entre partidos y organizaciones sociales y la sociedad, la ciudadanía. Ahora, creo que hay una relación, porque varios de los tipos de organizaciones que mencionas tú, que están teniendo fuerte presencia, no son justamente las que se concentran en los 4 deciles más bajos del ingreso. Varias de ellas tienen que ver nuevamente con clases medias, sea de clases medias bajas o clases medias, salvo probablemente el fenómeno de los movimientos evangélicos, que sí tienen una raigambre más popular. Mirando hacia adelante, ¿qué te preocupa? ¿Cuáles son los desafíos que ves a la democracia? Una democracia en América Latina que tiene ya 40 años en buena parte de nuestros países y que en Chile tiene poco más de 3 décadas. A ver, lo primero, yo creo que en un contexto donde tenemos élites polarizadas, no necesariamente la sociedad, pero sí las élites están muy polarizadas, yo creo que un elemento de preocupación es el resurgimiento de posturas autoritarias a nivel político y social para resolver problemas sociales. Sobre todo en materia de crimen, es decir, todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, la idea de un Estado policial para resolver el conflicto social, particularmente la delincuencia y el crimen, me preocupa el tomarse las armas en el fondo. Por ejemplo, hay hoy día proyectos de ley asociados a la autotutela, que es que la ciudadanía se arme para defenderse de gente que va a realizar ocupaciones. O sea, esa lógica de buscar resolver el conflicto vía la violencia, creo que es preocupante en términos de las consecuencias futuras que pueda tener, es decir, aumentar la violencia social, más que reducirla. Entonces ese es un tema que preocupa, y que en las encuestas que últimamente han aparecido, la gente está más predispuesta a aceptar eso, y de ahí que viene toda una discusión de, por ejemplo, ha aumentado en 10 puntos en la última década la preferencia por gobiernos autoritarios a democráticos en las típicas preguntas asociadas a la preferencia por la democracia. Estamos en un 40-60, o sea, 40% de gente que le da lo mismo o que prefiere gobiernos autoritarios, y 60% que está por que la democracia es preferible. Pero ya que existe un 40% de la ciudadanía que está por opciones no democráticas, es una tragedia para la democracia. Segundo lugar, yo creo que en Chile, producto de otro elemento que no hemos hablado, pero que es de futuro, que tiene que ver con la migración. La migración lo que impone, Chile ha venido olas migratorias, lo que impone es un desafío respecto de cómo lidiar con la diversidad. Y Chile es un país, o había sido un país muy homogéneo en términos étnicos. Salvo el tema obviamente de los pueblos indígenas, que además fueron
ignorados durante mucho tiempo. El desafío de construir democracia en diversidad, con diversidad cultural, multicultural o plurinacional, etcétera, es un desafío enorme. O sea, lo vivimos en Estados Unidos, lo vivimos en Europa hoy día, y las soluciones también tienden a ser muy violentas e incluso muchas veces atentatorias contra los derechos humanos. Entonces ahí hay un desafío como sociedad de cómo resolvemos el conflicto de vivir en la diversidad, que genera conflicto, pero también puede generar oportunidades para la integración, para vivir y aprender de la diferencia, etc. Ahí hay un segundo núcleo que es muy complejo para este momento y para el futuro, porque esto no se va a parar. Y finalmente yo creo que desde el punto de vista económico, Chile enfrentó un momento en los años 1800 de la economía del salitre, después el milagro del cobre, y ahora estamos frente al milagro del litio. Es decir, parece que hemos tenido una suerte histórica de encontrar un recurso natural que nos ha salvado del subdesarrollo, es decir, que ha permitido buscar vías de escape para intentar, pero nunca logramos convertirnos en un país desarrollado. Y ahora estamos enfrentados con el oro blanco, y parece ser que todas las élites se aferran a ese oro blanco para decir, ya, ahora sí, esta es nuestra oportunidad. La pregunta ahí es, ¿hasta qué punto Chile va a poder lograr escapar a la trampa de los países de ingreso medio y a partir de un recurso extractivo poder resolver sus problemas de desarrollo? Yo creo que ese es un gran desafío, y no estoy tan seguro que las élites quieran resolverlo como lo resolvió Noruega, Finlandia, en donde invierten innovación, en conocimiento, crea una economía moderna, etc. No estoy tan seguro que vayamos en esa vía, y más bien vamos a ir a seguir el continuo patrón que hemos tenido de gastar lo que se puede y sacar lo más posible hasta que dure. Yo creo que ese es el gran desafío para la economía chilena. Y para la democracia. Obviamente, porque tiene un impacto muy fuerte. Muy fuerte, porque como bien señalas, en verdad, creo que no hay cuando uno mira el panorama de las democracias relativamente consolidadas, esas 30 o 40 que están en cualquiera de los rankings desde hace 50 años, casi todas se han movido dentro de parámetros de sociedades que tienen estructuras productivas que generan valor agregado de manera muy potente, o sea, industrial, o servicios con alto valor agregado, o que en base a experiencias de productos naturales, caso Noruega, ¿sí? Sobre él montan, ¿sí? una sociedad del conocimiento, que Exacto. A su vez genera valor agregado. Complicado salir de este escenario de 30, 27, 35% de sector informal, de clases medias bajas concentradas en servicios que generan pocos ingresos. Complicado no solamente para la economía, sino para la democracia. Y complicado también tener un Estado con una capacidad muscular, con una capilaridad que es probablemente de las más potentes de América Latina, pero comparado con las sociedades desarrolladas claro. es bajo. Claro, si no hay aumento en la presión tributaria, parece ser que estamos en una trampa. Tú hablabas de la trampa de los ingresos medios. El presidente Lagos empezó a hablar de eso. Al final del gobierno, el presidente Frei Ruiz-Tagle, es un tema que está instalado hace 20 años y del que no salimos de los titulares, ¿no? Sí, en algunos ámbitos se logra hacer algo, por ejemplo, en materia energética. Yo creo que ahí Chile efectivamente logra empezar a hacer una cosa interesante en términos de la reconversión energética, etcétera, y que le agrega valor agregado al desafío tecnológico, nuevas industrias, etcétera, pero obviamente no es suficiente.
Y eso también depende de, y esto nos lleva al tema de los pactos, es decir, o sea, la única forma en que países como Canadá, Noruega, Nueva Zelanda salieron adelante es porque en alguna coyuntura las élites se ponen de acuerdo y dicen, pensemos a 50 años, lleguemos a un acuerdo o tributario o social o político social, y eso a mí es el gran frustración del proceso constituyente que hemos vivido, ya llevamos una década discutiendo eso, es la incapacidad de las élites de ponerse de acuerdo, de sentarse y aceptarse y decir ya, resolvamos este conflicto político. Yo creo que esa es quizás la mayor frustración del momento actual Chile, y que se puede transformar como un gran autor lo señalaba, de nuevo un Chile, un caso de un modelo frustrado, en el fondo, un desarrollo frustrado.